Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Jorge y hoy les traigo algunas noticias del mundo del cine y la animación que pasaron esta semana. El pasado 28 de septiembre se estrenó la tan esperada serie de Uzumaki, una serie de 4 capítulos que veníamos dándole seguimiento en el canal, ya que la adaptación del manga había tenido sus idas y vueltas y había tenido un comienzo medio truncado. El primer capítulo demostró estar a la altura, siendo muy fiel a la obra del mangaka Junji Ito. Sin embargo, llegado el segundo capítulo, la calidad se desplomó y la animación fue terrible. Algo que obviamente a los fans no les cayó en gracia y rápidamente demostraron su descontento a través de las redes sociales. A todo esto el productor ejecutivo de Marco salió a explicar el porqué del cambio tan brusco de animación en varios posteos en sus redes sociales que luego eliminó. En sus posteos mencionaba que sabía que esto sucedería y que hay un culpable que no puede mencionar, y también que habían sido engañados. Parece que después del primer capítulo el equipo fue desmantelado y le ofrecieron 3 posibles soluciones a los trabajadores que quedaron. La primera opción era abandonar el proyecto y dejarlo así como está. La segunda opción era terminar el primer capítulo y abandonar el proyecto dejándolo inconcluso. Y la tercera opción era terminarlo como se pudiera. Además, el productor pidió respeto y comprensión para quienes trabajaron en el proyecto y entiende el enojo de los fans, pero cree que tomaron la mejor decisión posible en medio del desmoronamiento. Para mí la mejor decisión hubiese sido dejarla inconclusa, aunque es entendible que el equipo haya querido completar la animación de la serie después de tantas idas y vueltas. Si ya viste la serie, déjame tu opinión en los comentarios. Por otro lado, déjame comentarte que tenemos nuevas noticias sobre la segunda entrega de la película de Moana. Disney nos acercó otro avance donde podemos ver un poco más sobre la trama. Parece que Moana va a tener que realizar un viaje completamente distinto al de la película anterior, pero igualmente acompañado de Maui. De todas maneras, el avance nos deja en claro que las cosas van a ser diferentes, ya que se ve a Moana reclutando a otros personajes que seguramente van a ser claves para el desarrollo de la trama. La película parece tener muy buena pinta y además la cultura polinesia es algo que a mí personalmente me interesa. La película tiene fecha de estreno para el próximo 28 de noviembre. Parece que la serie de Vilma fue cancelada. Y digo parece porque David Cummings, un artista que participó en el especial de Halloween de Vilma, reveló que no habrá una tercera temporada de la serie en un comentario que más tarde eliminó. Esta eliminación hace dudar a los fans, ya que no se sabe si fue un adelanto de noticia o solo se equivocó y no es tan así que se va a cancelar la serie. Aunque lo más probable es que sí se termine cancelando, ya que la segunda temporada no tuvo los números necesarios para poder mantener la historia viva. Por el momento solo queda esperar algún tipo de comunicado oficial de esta cancelación o esta posible cancelación por parte de Max o algunos de sus productores oficiales. Si sos medio fanático de Harry Potter, esta noticia te va a gustar porque parece que los hermanos Weasley van a tener su propio programa de pastelería. Desde libros de arte, videojuegos y hasta una nueva serie, el mundo de Harry Potter sigue generando productos a pesar de que sus películas ya tienen sus años. En este caso, quizás algo que nadie pidió pero todos queremos, es un reality show sobre pastelería, al puro estilo Bake Off, pero en este caso conducido por Fred y George, y con una temática claramente de Harry Potter. El programa se transmitirá por la plataforma de Max y se llamará Harry Potter Magos Pasteleros, donde diferentes chefs van a tener que competir entre sí y elaborar diversos postres. No se descarta la posibilidad de tener entrevistas e invitados de la propia saga. Todavía no tenemos fecha de estreno, pero posiblemente se esté estrenando para fines de este año y que esto busque coincidir con las fechas festivas de Navidad. Por último, déjame recomendarte el espacio Inca de esta semana con Transmitzvah. Transmitzvah es una historia de amor entre hermanos que exponen sus heridas, intercambian las piezas que cada uno tiene del otro y completan o inician el proceso de reafirmación de la propia identidad. Rubén, el hijo menor de la familia Sigman, desafía las normas al preparar un Bat Mitzvah en lugar de un Bar Mitzvah. 20 años después, Rubén ahora es Mumi Singer, una celebridad de canción yiddish, y regresa a la ciudad natal. Tras una tragedia familiar, Mumi pierde la voz y busca completar aquel paso postergado a la vida adulta con la ayuda de su hermano Eduardo. Una comedia con un diálogo musical lúdico y festivo sobre Mumi Singer y su viaje al pasado para inventarse por fuera de los atajos y las etiquetas. Bueno gente, estas son las noticias de esta semana. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte. Nos estamos viendo la próxima semana.